Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este proceso de reflexión bíblica, muy concentrados en el libro de los Salmos. Ya ahora sí estamos más cerquita de el fin del libro de los Salmos. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el Salmo número 143. El Salmo 143, un salmo pesado, un salmo fuerte, escrito por David. Un salmo davídico bien interesante, donde el salmista se concentra en dos aspectos que llevan a unas conclusiones y a unos planteamientos bastante fuertes para el cristiano, para el creyente. Si lo miramos desde el punto de vista literario o artístico, podemos decir, muy bonito, está muy bacano el salmo, pero cuando uno tiene la fe puesta en Dios, este salmo es de un tremendo, tremendo mensaje, que como les digo, se enfoca en dos elementos. Y esos dos elementos básicamente son la súplica a Dios enfocada a ser escuchada. Y la segunda es una súplica a que sea manifiesta en él, en David, la gracia de Dios. Entonces, como les decía, puede uno pensar así, muy bonito, muy interesante, pero vamos a ver la cantidad de cosas que se derivan, que están allí escritas entre líneas y que para el creyente son una poderosa herramienta. Padre, queremos darte gracias en este tiempo, hora y lugar, Señor, por todo cuanto nos has dado, permitido, otorgado, por todo y por tanto, Padre. Aún por la dificultad, la adversidad, aún por la frustración que en ocasiones tenemos. Padre, te damos gracias por nuestros seres amados. Te damos gracias por la creación, por la naturaleza. Gracias, Señor, por nuestra labor, porque nos has permitido un día más acercarnos al trono de la misericordia. Padre, te rogamos por todos aquellos que aún no te conocen, y más aún por aquellos que creen conocerte, pero sus frutos son frutos podridos. Padre, te clamamos para que tengas misericordia de nosotros, por cuanto hemos pecado, por cuanto hemos pensado, obrado, dicho de la manera que no conviene, Padre. Danos dominio propio, danos sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te encomendamos, Padre, este día nuestros pensamientos, nuestros eventos, nuestras palabras. A ti, Señor, los entregamos hoy y siempre en el nombre de Jesucristo, el unigénito, nuestro Señor, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, les decía, Salmo 143, el Salmo de David sobre la súplica de liberación y de protección. Veamos. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por la verdad de tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos hacia ti. Mi alma
a ti como la tierra sedienta. Selah. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ando, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Uf, tremendo, tremendo. Oh, sí, un tremendo salmo. Les decía que este salmo, como lo pudimos observar, lo pudimos escuchar y lo estamos reflexionando, se concentra en dos tremendas súplicas de parte de David hacia Dios. La primera de ellas, suplicando el favor de Dios. Y suplica el favor ante una queja. David se presenta ante Dios y le dice, escúchame, porque tengo estas quejas. Mira, me está pagando esto. Y en segundo lugar, una súplica a Dios para que lo escuche y lo libre de eso que lo está aquejando. Simple, sencillo, elemental. Ah, pero eso no tiene gracia, pues eso es lo que uno hace todos los días. Mm, sí y no. O como dirían algunos abogados, sí, pero no. ¿Por qué? Miremos el trasfondo de estas dos súplicas que, como les digo, son trascendentes. Lo primero es que David a través de este salmo, a través de estas súplicas, reconoce que Dios es el único que hace justicia. Dios es el único justo. Dios es el único que puede aplicar justicia. No es por nuestra mano, no es por nuestro juicio. Dios es el único que puede hacer esto. Y derivado de que Dios es el único que puede y que hace justicia, para que esto ocurra a mi favor como creyente, debo hacer ante Dios una confesión humilde de mi falta, de mi pecado. Es tremendo. Y esto se refleja allí, claramente, en el versículo 2 y versículo 3, quizás hasta el 4, donde David en sus salmos simplemente plantea, no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es decir, Señor, si tú me haces a mí un juicio, yo como creyente no tengo cómo defenderme. Es decir, ya estoy condenado. El solo hecho de que tú, Dios, hagas justicia sobre mí, ya estoy perdido. No hay nadie que se pueda justificar delante de ti si soy creyente.
Si no soy creyente, el paseo es otro very distinto. ¿Por qué? Si no es creyente no tiene problema. ¿A quién le va a rendir cuentas? Pero si yo digo creer en Dios, tengo que reconocer humildemente que lo único que yo me merezco es el infierno, la muerte, la condenación. Claro. Entonces miren la humildad de David al pedirle a Dios, no me hagas juicio. O sea, yo sé que ya estoy perdido. ¿Y sabe qué más? Allá en el versículo 3 y 4 David hace una tremenda reflexión a Dios. David lo dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma y ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Estoy viviendo una situación tan horrible, Señor, que el único que me puede ayudar a salir de todo esto eres tú. Y no para que me hagas juicio, sino para que escuches mi clamor y mi queja. Tremendo, tremendo. Nosotros oramos y clamamos a Dios, pero por delante está la excusa, la torpeza, esa exuberante estupidez que reina sobre nosotros. Suplicamos y clamamos, pero dándole dedo al otro. Adán, ¿qué pasó? Es que la mujer. Eva, ¿qué pasó? Es que la serpiente. Jairo, ¿qué pasó? Es que la... Miren la actitud de David. Miren qué enseñanza tan tenaz la que David nos hace a través de este salmo. O sea, póngale el pecho a la brisa. Asuma la responsabilidad de sus decisiones. Asuma la consecuencia de sus actos. Deje de estarle echando la culpa a los otros. Usted decidió, usted hizo. Asuma. Pero vamos donde Dios a clamar, a orar, echándole la culpa a los otros. Sí. A ver, hombre, como te dijera. O sea, no. David nos enseña un tremendo acto de humildad. ¿Se da cuenta? Y más allá de esto, esta confesión humilde de David tiene tres connotaciones dentro de su oración, dentro de su clamor, dentro de su conversación personal con Dios. Tiene tres connotaciones. Y en esta oración dice David en el Salmo, ore por el favor de Dios. Segundo, ore por la guía de Dios. Y tercero, ore por la providencia de Dios. ¿Se da cuenta la cadena? Todo el salmo es una oración, es un clamor. Pero ese clamor se enfoca en dos elementos, repito, va de nuevo. El primer elemento es oro por el favor de Dios ante una situación o una queja. Segundo, oro para que Dios me escuche y atienda eso que me aqueja. Y David hace eso en pos de que Dios es el único que puede ser juez. Segundo, como es el único que puede ser juez, ante él humildemente confieso mi condición. Y al confesarla, llevo esa oración enfocada a tres elementos: el favor de Dios, la guía de Dios y la providencia de Dios hacia mí. Tremendo, tremendo, tremendo. Una óptica
un poco diferente de toda esta connotación en Dios, del tema de la oración y de la súplica, nos muestra el mismo panorama bajo una óptica distinta, bajo un punto de vista diferente. Es decir, acabamos de verlo desde la perspectiva bíblica de David, ahora nos vamos a correr para verlo desde otro punto de vista. Y vamos a ver exactamente el mismo mensaje. ¿Cuál es el mismo mensaje? Tal vez esta óptica nos permita verlo desde tres, cuatro puntos de vista diferentes. Y el primero de esos elementos es en el versículo 1, que la clave de todo esto es la oración y el ruego, la súplica. No sé, esto es una apreciación personal, la verdad no sé. NPI, no poseo información, no tengo idea de cómo algunas personas que dicen ser creyentes llegan a orar diciendo, yo declaro, yo ordeno. O sea, con todo respeto, ¿vos quién sos para declarar que aquí el único que declara es Dios? El único que legisla es Dios. El único que ordena es Dios. Eso es humildad para nada, para nada, para nada. Yo declaro, proclame, declare. ¿En serio? Ups. Primer elemento de este segundo punto de vista, una oración en ruego, una oración humildemente, en clamor, en ruego. Un segundo elemento que se ve allí lo vemos del versículo 2 al versículo 10. Bien interesante, donde en este segundo elemento aparecen varias connotaciones. La primera de ellas es que reconoce David quién es Dios. David reconoce quién es Dios y lo vemos allí en el versículo 2. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Dios es el único que tiene el poder de enjuiciar y de hacer juicio. Mire qué tremendo. Les decía yo que es una óptica distinta que lleva al mismo planteamiento. Otro elemento de esta segunda connotación es que David reconoce ante Dios quién es Él. Lo observamos allí en los versículos 3 y 4, donde dice, él ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Mejor dicho, estoy en la chanda, en la inmunda. Mi corazón está afligido. Mi alma está compungida. Hay angustia dentro de mí. Mire qué tremendo este orden. Primero, David reconoce quién es Dios. Segundo, reconoce cuál es su condición frente a Dios. ¿Quién es Él frente a Dios? Tercero, se refleja allí a partir del versículo 6, se empieza a dar un proceso de oración, de súplica, de clamor por las bendiciones pasadas, por lo que Dios hizo en la vida de David. Y lo observamos allí cuando dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Qué tremendo, qué tremendo. David reconoce quién es Dios. David reconoce quién es Él ante Dios. David reconoce, Dios en el pasado ha sido bien, ha estado ahí. Qué tremendo. En el versículo 7 y 8 hay otra connotación importante y es que David le pide a Dios, dame
conciencia de las cosas. Déjame saber las cosas. Dame conciencia de quién eres tú. Dame conciencia de quién soy yo. Tremendísimo, versículos 7 y 8, donde dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Tremendo, tremendo. O sea, póngase a ver y ve. Póngase a ver el salmo y se da cuenta el tremendo mensaje que David nos da aquí. Y mire que lo estamos viendo desde otra óptica, desde otra posición. El mensaje es el mismo. Y por último, otro de los elementos de esta segunda parte es que David reconoce que el único que lo puede proteger de estas condiciones es Dios. Tremendo. Primer elemento, la súplica, la oración, el ruego. Segundo elemento, todos estos elementos que hemos visto dentro de esta segunda apreciación. Y una tercera y última apreciación, un tercer elemento de todo esto es que hay que glorificar a Dios por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará. Solo porque es Dios. Qué tremendo. Mire todo lo que logramos reflexionar y ver dentro de la palabra de Dios. Y de cosas que parecerían tan simples, tan triviales en un salmo como este, un salmo de súplica y de clamor a Dios. Sin embargo, les decía ahora, cerrando un poco la reflexión, ¿cómo es nuestra oración de súplica a Dios? ¿Cómo podemos vislumbrar todo esto? ¿Cómo podemos dirigirnos a Dios? ¿Cómo reconocemos quién es Dios? ¿Usted de los que declara, de los que le ordena a Dios hacer? ¿Usted de los que se sienta y se toma un tintico con Dios y reconoce ante Él quién es Él, quién es usted? Cuando usted ora, ora por bendición económica, ora para que Dios le dé ese carro, para que Dios le dé ese apartamento, para que Dios le dé ese viaje. Esas son sus bendiciones. Muy respetable. Ojalá y Dios lo escuche. ¿Cuántos de nosotros podríamos orar a Dios por sabiduría que viene de lo alto? ¿Cuántos de nosotros podríamos orar a Dios por dominio propio, por su misericordia? ¿Cuántos de nosotros podríamos orar a Dios por nuestra paz? ¿Cuántos oramos a Dios humildemente reconociendo que nosotros somos los gestores de las consecuencias que enfrentamos? ¿Cuántos de nosotros reconocemos ante Dios que hemos pecado? ¿Cuántos reconocemos que lo único que nos merecemos es el juicio y la muerte? ¿Cuántos de nosotros
creemos que por ser hijos de Dios tenemos el poder. El poder solo lo tiene Dios. Dios nos da autoridad. La autoridad se puede entender como poder, pero el poder que cambia, el poder que transforma, el poder que todo lo puede, solo es de Dios. ¿Cómo es su oración? ¿Cómo habla usted con Dios? ¿Cómo se ve usted ante Dios? El hecho de que Dios lo ame, el hecho de que Dios sea su hijo, el hecho de que Dios lo proteja de todo, implica que usted tenga claramente establecido quién es Dios y quién es usted. Es importante dejar de ver a Dios como el genio de la botella. Es importante que usted empiece a reconocer realmente quién es usted y reconozca de una bendita vez por todas quién es Dios.